Bueno, hoy vamos a empezar a dar esta clase que es la diatermia, ¿sí? Que es un tipo de aplicación de calor, pero también igual que el ultrasonido, un tipo de calor que es calor profundo. Entonces el término diatermia se aplica a la producción de calor profundo en los tejidos por medio de radiaciones que lo atraviesan, siendo una corriente de alta frecuencia antes conocida como transtermia. Esta diatermia o estos agentes físicos, ¿sí? Utilizan el mismo sistema que de la termoterapia, que es la conversión, en donde ustedes saben que la conversión es cuando el objeto de por sí no es caliente, pero cuando interactúa con la piel y el tejido del paciente emite calor. Esta diatermia se utiliza o se puede utilizar de dos formas, una que es la onda corta y otro que es el microondas. El onda corta, el onda corta se define como ondas cortas, las ondas electromagnéticas con frecuencia entre 10 y 100 megahercios. En fisioterapia se utilizan entre 20 a 40 megahercios. Generalmente en fisioterapia o en ondas cortas de fisioterapia es de 40 megahercios. Esto es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia del ultrasonido, ¿cuánto era? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuánto es la frecuencia del ultrasonido? Eso entró en el examen parcial. ¿Cuánto es la frecuencia del ultrasonido? La frecuencia del ultrasonido es superior a los 16.000 hercios, pero este es 40 megahercios. O sea, la potencia es mucho mayor que el ultrasonido, que también produce calor profundo. Estas ondas se aplican normalmente mediante una pareja de electrodos, ¿sí? O planchetas, también se lo llaman, nunca en contacto directo con la piel, sino separados por una capa aislante. Ahora en la imagen, cuando les muestre, que está aquí, esto es el ondas cortas, ¿sí? Donde se utiliza un cable y otro cable. O sea, dos cables se conectan al panel de control y este se llama plancheta y plancheta. Generalmente estas planchetas se deben colocar, esto es de goma, ¿sí? Una goma especial. Estas planchetas se colocan o se deben colocar con una toalla, ¿sí? No como está aquí en la imagen en contacto directo, porque muchas veces esto le puede quemar al paciente. Siempre se envuelve primero con una toalla, tanto esta como esta plancheta que está aquí. Se utilizan las dos. No, es solamente, no se utiliza solamente una plancheta, se deben utilizar las dos planchetas. Las ondas cortas es una radiación no ionizante que logra sus efectos debido a que logra un aumento de la temperatura en profundidad y a la intensidad del campo magnético que genera. Recibe también otros nombres, por lo que es reconocida también como hipertermia o diatermia. La diatermia o hipertermia. Hipertermia es el aumento de la temperatura. Entonces, esas planchetas o esta onda corta lo que genera es un calor profundo. ¿Y cómo es lo que genera este calor profundo, esta plancheta? Cuando entra en contacto con la piel, tanto la primera plancheta como la segunda plancheta, esto a nivel del tejido, como mucha agua dentro del cuerpo, entonces igual que que el ultrasonido, generan burbujas dentro del cuerpo. Esas burbujas se mueven de un lado a otro, rosa, y ese roce genera una fricción dentro del cuerpo y esa fricción genera vasodilatación y esta vasodilatación a su vez produce calor profundo. Entonces, tanto esta plancheta como esta plancheta, ¿sí? Debe estar en buen contacto con la piel del paciente. Generalmente se utilizan estas cintas, ¿sí? Estas cintas que están aquí. Y como acá no hace falta una cinta porque el propio peso de la pierna del paciente ya hace fuerza con la plancheta. Pero vamos a suponer que esta plancheta y esta otra plancheta se coloca acá, al costado. Entonces las dos tienen que estar con la cinta. Entonces el calor
realiza o tiene esta dirección. Este va a ser positivo y este es negativo. Entonces el calor es en esta dirección. Ese tipo de calor o ese tipo de disposición se llama disposición contraplanar. ¿Qué quiere decir? Que una plancheta está enfrentada con la otra plancheta, las dos están así. Eso se llama contraplanar, ¿sí? Cuando están enfrentadas. Y si esta plancheta y esta plancheta, vamos a suponer que está aquí, uno está por fuera de la rodilla y otro está por dentro de la rodilla, y las dos van a estar así, y en el medio está la rodilla. Entonces el calor va a tener esa dirección, ¿sí? Eso se llama contraplanar. Esta disposición de esta plancheta se llama una disposición longitudinal, o sea, el calor viene desde aquí hasta acá, hace todo este trayecto. Este se llama longitudinal. Entonces tenemos, y luego tenemos otra disposición que se llama disposición coplanar. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que esta plancheta está aquí y esta otra plancheta se pone acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que uno está aquí y el otro está así. Eso se llama coplanar. Contraplanar es cuando están enfrentados. Y longitudinal es cuando uno está alejado respecto al otro, que es esto que encontramos aquí. Esa vendría a ser la longitudinal. Entonces, los efectos, como todo efecto calórico, ¿sí? El aumento de la temperatura provoca aumento en la circulación y esta a su vez una elevación en la capacidad de regeneración de los tejidos. ¿Por qué tiene esa capacidad de regeneración? Porque al aumentar la circulación o al aumentar la cantidad o el volumen de sangre, la sangre lleva mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Mayor cantidad de fibroblastos, ¿sí? Mayor cantidad de glóbulos blancos, por ejemplo, el neutrófilo, sinófilo, basófilo, los macrófagos, y ellos se van ahí para destruir el agente que está causando ese daño o la lesión en sí. Y la fibra de colágeno lo que hace es ayuda a reparar. Por el simple hecho de la elevación de la temperatura, los tejidos pueden movilizarse mejor debido a la ganancia de elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el paciente tenga una rigidez de rodilla. La rodilla está rígida, ¿sí? Por A o B motivo. El paciente no puede doblar completamente la rodilla. Entonces, si nosotros aplicamos calor, por ejemplo, en ondas cortas aquí, ¿sí? Y lo hacemos en una disposición contraplanar, uno aquí hacia adentro y otro por fuera de la rodilla. Nunca se pone por encima ni por debajo de la rodilla. No se pone por encima de la rótula ni por debajo de la rodilla, porque acá hay hueso, que es hueso puro. Entonces se ponen de costados. Entonces, como va a generar un calor profundo, lo que va a ayudar es a que las estructuras, los ligamentos, los tendones se empiecen a elastificar. Entonces nosotros lo que vamos a ganar con eso es mayor rango articular, o sea, le vamos a poder doblar más al paciente en la rodilla. Por idéntico motivo, la percepción del dolor disminuye, reuniéndose de esta forma toda una serie de efectos muy útiles en rehabilitación. Evidentemente, el dolor va a disminuir, porque ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de TENS? Que la información o el nervio que lleva la información al cerebro, ¿sí? Envía la información del dolor, el cerebro tiene que procesar esa información y una vez que procesa recién uno percibe el dolor. Pero si nosotros cortamos la dirección o el trayecto de ese impulso nervioso, entonces el dolor desaparece. ¿Por qué? Porque el cerebro no recibe esa información del dolor. Y también el dolor, si hay una rigidez o una contractura muscular, que fue lo que yo les dije, hay un ciclo vicioso que se llama dolor-contractura. Si vos tenés dolor, vas a tener contractura. Si tenés más dolor, vas a tener más contractura. Y si tenés más contractura, vas a tener más dolor. Y así es sucesivamente el ciclo vicioso. Entonces, si nosotros cortamos el dolor, la contractura va a desaparecer. Existen también unos efectos atérmicos que corresponden a la onda corta pulsátil.
El aumento en la circulación es la onda corta o la onda corta de forma o de modalidad continua, que fue lo que nosotros hablamos en el ultrasonido. Cuando el ultrasonido era continuo, el cabezal vibraba continuamente, ¿qué pasa? Eso producía calor. Pero hay otra modalidad que es pulsada, que es esta, que también tiene ondas cortas, ¿sí? Evidentemente va a ser atérmico, no va a generar mucho calor. Y esta modalidad pulsada mejora la reabsorción de edemas, disminuye la inflamación y favorece la regeneración de los tejidos. En definitiva, un aumento importante del riesgo sanguíneo y una mejor oxigenación de los tejidos. Entonces, el efecto fisiológico de ondas cortas es térmico, donde produce calor, produce vasodilatación y produce estos efectos. Y el segundo es la modalidad pulsada, en donde es atérmico y no produce mucho calor, pero produce estos efectos fisiológicos. Contraindicaciones, embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo está contraindicado el calor. Neoplasia, todo tipo de implantes metálicos, prótesis metálica. Evidentemente, si vos tenés una prótesis o una placa con tornillo o un clavo endomedular dentro del hueso, si vos le aplicas calor, se va a calentar todo adentro, el metal se va a calentar por dentro y va a quemar el tejido que se encuentra alrededor. Marcapaso, contraindicado. Cualquier modalidad de equipo implantado o no sensible a los campos magnéticos, sobre todo el marcapaso. Además, hay que tener precaución en todo tipo de técnica de electroterapia. Haremos especial hincapié en que no porten los pacientes relojes, cualquier tipo de objeto metálico, aunque se hallen a distancia de la zona a tratar. Atención a los móviles y tarjeta de crédito. O sea, si vos vas a aplicar el ondas cortas en un paciente, ¿sí? El paciente no tiene que usar su celular, no tiene que tener anillo, pulsera, nada de eso, ¿sí? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, el celular, eso causa interferencia con la emisión de ondas cortas. Entonces eso puede lesionarle al paciente. Y acá, que fue lo que le mostré, esta es la imagen de ondas cortas. Y estos cables, tanto este cable como el otro cable, nunca se tienen que cruzar, nunca tienen que tocarse, porque ahí va a generar un corto. Siempre tienen que estar así. Nunca se tienen que cruzar y mucho menos tocarse, porque ahí va a generar un corto. Luego tenemos el microondas, ¿sí? Las microondas tienen un campo de frecuencia entre 1 a 100 hercios, mucho menor al ondas cortas, que es de 40 megahercios. Con la diatermia microondas, la energía se puede dirigir hacia la parte del cuerpo a tratar, ¿sí? De este modo se consigue una mayor penetración porque llega a la piel de forma perpendicular una cantidad de energía superior. El microondas es mucho más caliente que el ondas cortas y la dispersión de la energía se minimiza y la absorción queda maximizada. O sea, con la utilización del microondas, la aplicación del calor en la zona que vamos a tratar es mucho más efectiva, ¿sí? La energía diariamente ofrecida por el generador de microondas se conduce por medio de un cable coaxial hacia el aplicador, que es básicamente una antena. Todas las superficies exteriores no activas de este aplicador se recubren con un plástico aislante, que es el aplicador en sí. Y la distancia que debe haber entre el aplicador y la piel del paciente es de 10 a 20 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que nunca, te lo voy a mostrar aquí, que nunca el, el microondas, el microondas, el microondas son máquinas grandes, ¿sí? En donde tiene como una cabeza que tiene esta forma como mi brazo y tiene otra cabeza como este mi brazo. Es un brazo, ¿sí? Y acá se encuentra el cable, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que estos aplicadores nunca tienen que estar en contacto con la piel del paciente, tienen que estar separados de 10 a 20 centímetros. No es igual que el ondas cortas, que sí tiene que estar en contacto. Acá tiene que estar separado de 10 a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque si está en contacto con la piel del paciente, ahí sí va a quemar por más que ustedes utilicen algún tipo de toalla. Y la duración, tanto del ondas cortas
como del microondas, ¿sí? Depende muchas veces de la patología que el paciente presenta. Puede ser de 10, de 20 y máximo 30 minutos, ¿sí? Y los efectos terapéuticos del microondas produce analgesia, lo mismo que como ocurría en el ondas cortas, la información que va al cerebro bloquea, entonces el paciente no siente o el cerebro no recibe esa información del dolor, entonces el dolor desaparece. Contracturas musculares, si el paciente tiene algún tipo de contractura muscular, también se puede utilizar el microondas y fibrosis. Fibrosis, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que el paciente se desgarró, tuvo un desgarro del músculo, ¿sí? ¿Qué pasó? El paciente se cicatrizó, se desgarró, el paciente está así. Después inició el proceso de cicatrización, se cicatrizó, pero se fibrosó. ¿Qué quiere decir? Que todo se quedó adherido, todo pegado por dentro o a nivel intramuscular. Entonces el paciente, cuando hace algún movimiento del músculo, las fibras musculares no se deslizan, se quedan duras. Entonces este microondas, al igual que las ondas cortas también, puede desprender esa fibrosis y las fibras musculares también se pueden mover sin ningún problema. El microondas hoy en día ya no se utiliza más porque es grande, es muy grande, así de grande y tiene unas rueditas y vos con la ruedita tenés que llevar de un lado, de otro lado, ¿sí? Hoy en día se suplió el microondas con la utilización del ondas cortas, porque el ondas cortas es más práctico, es más portátil. ¿Está, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Entendió bien? Hola. Sí, sí, profe, se entiende súper bien, profe. Bueno. Precauciones. Igual que el ondas cortas, no utilizar en pacientes con marcapaso. Hay que tener cuidado con las quemaduras, no irradiarse órganos con prótesis metálicos, ¿sí? Y evitar áreas con isquemia. O sea, áreas o zonas en donde hay una isquemia, un problema vascular, una trombosis, una tromboflebitis, una varices. No hay que utilizar el ondas cortas ni el microondas, porque eso va a alterar más la circulación. Entonces, con eso, nosotros terminamos esta clase de diatermia y microondas. Y ahora vamos a dar la otra clase, que es la corriente galvánica. Bueno, la corriente galvánica, al igual que es un método de electroterapia, ¿sí? Que fue lo que nosotros hablamos cuando hablamos de TENS, ¿sí? La corriente galvánica se caracteriza porque es una corriente continua cuya dirección es constante e ininterrumpida. Es una corriente constante, o sea, si es de 100, constantemente de 100, 100, 100, 100, 100, y va solamente en una dirección. En una sola dirección va la corriente galvánica. El flujo de carga se realiza en el mismo sentido, del polo negativo al positivo para las cargas negativas y del polo positivo al negativo para las cargas positivas, ¿sí? Es de baja tensión, de 5 a 80 voltios, y su intensidad es solamente de 200 miliamperes, al igual que el TENS, ¿sí? Son intensidades bajas, ¿sí? Pero en las corrientes galvánicas hay que tener en cuenta los polos, el polo positivo y el polo negativo. Los electrodos de por sí luego ya traen un signo positivo y el otro un signo negativo. Entonces ya se sabe cuál es positivo y cuál es negativo. Esta corriente galvánica tiene tres fases. La primera se llama la fase de cierre del circuito, en que la corriente aumenta su intensidad de modo más o menos brusco hasta alcanzar la fase cero o estado estacionario de intensidad constante. ¿Qué quiere decir? Que la fase de cierre es cuando nosotros aumentamos la intensidad. Sube la corriente galvánica. La corriente galvánica llega, sube y llega hasta este pico. Y acá se mantiene en la fase estacionaria. Y en la fase estacionaria es la verdadera corriente galvánica. Acá es donde produce los efectos, en la fase estacionaria, que constituye la auténtica corriente galvánica y la de apertura del circuito al final de la aplicación. La fase de apertura es cuando nosotros
bajamos la intensidad de la corriente galvánica y esa corriente vuelve nuevamente a cero. Entonces, la corriente galvánica pasa por tres fases. Una de cierre es cuando aumenta la intensidad, llega hasta la fase estacionaria, ¿sí? Que es donde en verdad actúa la corriente galvánica y produce los efectos en la estacionaria, y luego al disminuir o bajar la intensidad, disminuye nuevamente la intensidad hasta cero. Entonces, la corriente galvánica tiene una fase de cierre, estacionaria y de apertura. Efectos. Efectos polares, ¿qué quiere decir? Efectos polares quiere decir los efectos que se producen debajo de los polos. O sea, si yo pongo el electrodo positivo acá en el codo, por encima del codo, mis efectos polares positivos se van a producir acá en el codo. Y si mi electrodo negativo coloco sobre el codo, los efectos polares negativos se van a producir en el codo, ¿sí? Entonces, los efectos polares en el polo positivo, ¿sí? Producen una reacción ácida de las células, oxidación, quemadura, coagulación, liberación de oxígeno, rechazo de iones positivos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá mi electrodo positivo y por debajo de la piel se desplazan iones positivos, por ejemplo el sodio, el potasio, ¿qué va a pasar con estas estructuras? Se van a ir porque positivo con positivo se repelen, ellos no se quieren. Eso ustedes saben. Y positivo con negativo sí se quieren, entonces ellos se atraen. Positivo con positivo o signos o cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Entonces, lo más importante del polo positivo es su acción sedante. ¿Sedante qué quiere decir? Vamos a suponer que el paciente tiene dolor en el codo, tiene una epicondilitis, y vos le querés aplicar corriente galvánica. Entonces, el polo positivo vas a colocar sobre el codo, porque ahí va a producir una acción sedante, una acción de analgesia. Lo que ocurre al contrario en el polo negativo. En el polo negativo todo lo opuesto. Es alcalina en vez de ácida, es reducción, quemadura, licuefacción, liberación de hidrógeno. En el positivo es liberación de oxígeno y produce un rechazo de iones negativos, evidentemente, y una acción excitadora. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si vos querés utilizar la corriente galvánica y el paciente tiene dolor a nivel del codo, entonces colocamos el electrodo positivo aquí, acá el positivo, y acá colocamos el negativo. Entonces acá encima del codo va a producir analgesia. Pero si vos querés una acción excitadora, ¿qué quiere decir? Que querés estimular el músculo, ¿sí? Una electroestimulación, por ejemplo, querés que estimule el músculo, entonces el negativo pones en el codo y el positivo pones a este nivel. Eso es lo que hay que manejar en la corriente galvánica. En una es acción sedante positivo y excitadora negativo. Esos son los efectos polares, lo que se produce entre el polo positivo o debajo del polo positivo y debajo del polo negativo. Luego tenemos los efectos interpolares. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo coloco acá el positivo en el codo y el negativo coloco en la muñeca. Entonces los efectos interpolares quiere decir que la corriente hace todo este trayecto. Quiere decir que los efectos son entre los dos polos. No es solamente sobre el polo positivo ni sobre el polo negativo, es sobre los dos polos. Eso es interpolar. Acción vasomotora y trófica. Cuando sobre una región del cuerpo aplicamos dos electrodos embebidos con agua salada, conectados a uno negativo y el otro positivo, y se hace pasar una corriente continua, en este caso la galvánica, durante 20 minutos con una intensidad adecuada, el paciente va a referir una sensación de pinchazón o picores en la zona de los electrodos. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco acá el electrodo positivo y acá el negativo, entre los dos polos se va a producir una acción excitadora. El paciente va a sentir como una picazón, tanto debajo del polo positivo como el polo negativo. Y eso genera una acción vasomotora y trófica. ¿Qué quiere decir vasomotora? Que le estimula a los vasos sanguíneos, a los capilares linfáticos, a las venas, a las arterias, y también un efecto trófico, o sea, mejora el trofismo de la piel, la consistencia, la elasticidad de la piel, el brillo de la piel.
Eso es lo que hace estos efectos interpolares. Sobre el sistema nervioso, sobre el electrón negativo dijimos que producía excitabilidad. Y sobre el electrón positivo que producía sedación. Entonces sobre el electrón negativo produce excitabilidad, le excita a la fibra nerviosa, le excita al nervio. El equipo, este va a ser los aparatos para la aplicación de corriente galvánica deberán tener una fuente de energía, un rheostato que permite variar su intensidad, que es esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Vamos a suponer que en este agujerito que está aquí conectamos un cable y acá conectamos el otro cable. Entonces este va a ser su dispositivo o su plaquita para aumentar la intensidad, ¿sí? Entonces, en esta corriente galvánica también se utilizan los electrodos, que fue lo que yo les mostré cuando hablamos del TENS. Se utilizan electrodos acá, estos electrodos que están aquí. Y estos electrodos, no es que se utiliza, no son esos electrodos autoadhesivos, son electrodos de goma, son de gomas, ¿sí? Hay también electrodos de goma que se utiliza para la electroanalgesia, ¿sí? Para el TENS, pero esos electrodos de goma generalmente se utilizan con gel, con ese gel del ultrasonido, para que transmita la corriente, ¿sí? En la corriente galvánica lo que se utiliza es estas almohadillas, estas franelas que están aquí. Y estas franelas se deben mojar con agua. Agua en la canilla, se moja eso, ¿sí? Esto. Nunca se coloca el electrodo directamente contra la piel y vuelve a aplicar la corriente galvánica, porque ahí le va a quemar al paciente. Se coloca el electrodo, la toalla o la franela, mojada la franela, se quita todo el excedente y ahí recién se coloca sobre la piel del paciente, ¿sí? Hay un test que es test de burbuja, que es para saber cuál de los electrodos es negativo y cuál de los electrodos es positivo. O sea, se sumerge un electrodo tanto a este nivel y otro electrodo a este nivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cuál es el electrodo positivo o negativo? Si sumergimos los dos terminales de electrodo de corriente continua en un recipiente con una disolución de cloruro sódico, ¿sí? Que es ClNa, veremos que en uno de ellos aparecen rápidamente numerosas burbujas gaseosas, mientras que en el otro se producen con más lentitud y en menor cantidad. Las más abundantes son de hidrógeno y dicho polo será el negativo, y las menos abundantes son de oxígeno y dicho polo será positivo. O sea, si nosotros no sabemos cuál de los dos polos es positivo o negativo, entonces en un recipiente con agua echamos cloruro de sodio, metemos el electrodo positivo o los dos electrodos evidentemente que no sabemos, ¿sí? Y al poner eso, ¿sí? Ya aumentamos la intensidad. En el lado negativo va a haber como un burbujeo con mayor intensidad y en el lado positivo un menor burbujeo. Entonces donde hay mayor burbujeo va a ser positivo y en el otro negativo, ¿sí? Después hay dos test también que se utilizan, test de fentanalino, ¿sí? Que es donde vos en el agua le echás esta sustancia y al rojo o un color rojo si aparece es el negativo, ¿sí? Y luego el yoduro de potásico, que es otra prueba, pero la que más se utiliza es esta que está aquí. Acá vemos los electrodos, ¿sí? Los electrodos pueden ser de forma rectangular o circular, ¿sí? Y siempre las franelas tienen que ser de mayor tamaño que los electrodos. Vamos a suponer que mi electrodo es este que está aquí, y mi franela tiene que ser mucho más grande. Tiene que pasar el diámetro del electrodo, la franela. Entonces, el tamaño del electrodo depende de la zona que vamos a tratar, ¿sí? Depende mucho si es una zona grande o si es una zona pequeña, ¿sí? Y el tiempo de aplicación generalmente es de 10 a 15 minutos y la tolerancia, la intensidad es de acuerdo a la tolerancia del paciente. O sea, el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir como una picazón. Cuando va a aumentar la intensidad, él va a sentir como algo que le pica. Y esa picazón tiene que ser fuerte, pero no tiene que molestarle al paciente. Porque la corriente o con la corriente galvánica hay que tener mucho cuidado porque la corriente galvánica suele producir quemaduras,
si vos haces una mala técnica, le vas a quemar al paciente, va a venir como una o se va a producir como una escarpa. Hay dos tipos de técnicas. Una es la directa, donde utilizamos los electrodos, y la otra la indirecta. En donde en la indirecta se puede utilizar cubetas, esto, para las manos o los pies, ¿sí? Este lado va a ser positivo, acá el negativo, ¿sí? Como ven acá el rojo. O puede ser una tina, o una tina de corriente galvánica, donde el paciente entra, ¿sí? Dentro del agua, aumentamos la intensidad y ahí en todo el cuerpo circula la corriente galvánica, ¿sí? Pero la que más se utiliza es esta, la directa, donde utilizamos los electrodos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la corriente galvánica? Acción hipermidante y trófica, o sea, para mejorar el trofismo de la piel, acción analgésica y antiespasmódica, acción sedante, aumenta la excitabilidad del nervio, activación de cicatrices o activa la cicatrización de heridas, ¿sí? Activación de cicatrización en caso de fracturas o en caso que el paciente tenga retardo de consolidación. Retardo de consolidación es cuando generalmente un hueso largo tarda entre 4 a 5 semanas en unirse. Y el retardo de consolidación es cuando pasa 6, 7 semanas y todavía no se une. Eso es retardo de consolidación. Entonces, con esta corriente galvánica nosotros podemos ayudar a que se consolide el hueso. Terapia previa a los tratamientos con corriente variable, que vendría a ser el TENS, ¿sí? Si es que si no tenés TENS al mano, puede utilizar la corriente galvánica. Y produce efecto analgésico en neuritis, neuralgias y mialgias, que son problemas. Estos dos son problemas de los nervios y las mialgias son problemas musculares. Precauciones, que fue lo que le dije, las quemaduras cutáneas. El paciente puede poner acá corriente galvánica, es muy intenso esa picazón, esa sensación del paciente. Entonces el paciente al día siguiente viene con una quemadura de primer o segundo grado. Y por último, la iontoforesis, que fue lo que yo le puse aquí, que es cortito. La iontoforesis, ¿qué es lo que es la iontoforesis? La iontoforesis es cuando nosotros utilizamos corriente galvánica, la misma corriente, pero nosotros vamos a aplicar medicamento, que fue lo que yo le expliqué. Debajo del electrodo positivo, si nosotros colocamos, vamos a suponer que queremos aplicar un anestésico debajo del codo, ¿sí? Por ejemplo, una codeína, ¿sí? Queremos aplicar codeína a este nivel, a nivel del codo, ¿sí? Y la codeína tiene una carga positiva. Entonces, si yo coloco el electrodo positivo aquí, con la codeína que tiene carga positiva, ¿qué va a pasar? Al aumentar la intensidad, sin cargas del mismo signo se repelen. ¿Qué quiere decir? Este es mi electrodo, acá está mi remedio en forma líquida. Entonces, como ellos no se quieren, la codeína va a entrar dentro de la piel del paciente. Pero ¿qué pasa? Si yo coloco, por ejemplo, lidocaína, ¿sí? Debajo del electrodo positivo y la lidocaína tiene una carga negativa, ¿qué va a pasar? Positivo con negativo se quieren, entonces ellos se van a juntar y el medicamento nunca va a ingresar. En la corriente galvánica siempre hay que colocar o utilizar medicamentos con la misma carga que el electrodo que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar carga positivo, el medicamento tiene que ser positivo. Si vamos a utilizar el electrodo negativo, el medicamento tiene que ser negativo. Solamente es eso la iontoforesis, es la aplicación de medicamentos gracias a la corriente galvánica. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí terminamos nuestra clase. ¿Tienen algo que preguntar? ¿Se entendió bien? Se entendió perfectamente, profe. Demasiado bien la explicación. ¿Y el resto? ¿Entendieron bien? Sí, profe, viene bien. Excelente la explicación. Bueno, entonces, chicos, ahí ya terminó.